Para nada. Don Pere Valenciano. ¿Qué tal? Muy bien. Aquí, Comunidad Valenciana. Hombre, yo creo que entre los tres invitados, ahora los vas a presentar, aspiramos 4 cada uno, creo que tenemos los 33 concejales. Claro. 15.000 votos, 15.000, 18.000 votos, ¿no? Sí, 20.000 votos son los mínimos para tener 2 concejales. Bueno, también 18 en algunos casos, ¿no? No, pero los que gobiernan hablan de 18 para que no lleguemos. Mínimo hay que sacar 20.000 cada uno. Cada uno. Con 20.000 uno. Depende hay muchas circunstancias, pero pueden ser hasta dos. Depende de cuánta gente vote, depende de la gente que vaya a votar ese día. Si hay mucha participación, harían falta 20.000 seguramente para uno, pero si vota poca gente, pueden ser 2. Es fantástico. Sí. Y no nos hacen Por cierto, el partido es IDEA Valencia, o IDEA CV, IDEA Valencia. IDEA, piensa, construye. Ese es el nombre del partido. Y todo es del Valencia y del Levante, ¿no? A ver, yo soy poco futbolero, soy más de pelota valenciana, pero yo me sumo a Tomás, yo soy de todos los partidos valencianos. Más del Valencia, pero de todos los partidos, de todos los equipos. De todos los equipos. Hombre, el nuevo Mestalla ya es viejo, porque ya debería, no sé si se podrá construir, en cualquier momento el hormigón estará ya desfasado. A ver, el nuevo Mestalla yo creo que se están incumpliendo todos los plazos, debería estar terminado y yo creo que es un problema muy grande para la afición del Valencia, para el equipo, pero también para la ciudad y todos los valencianos y valencianas, porque al final el propio crecimiento de la ciudad de Valencia se pensó y se planificó pensando que el campo de fútbol de la Avenida de las Cortes Valencianas iba a estar terminado hace ya un montón de tiempo, con lo cual, desde el punto de vista político, no ya del deportivo, que ese ya lo habláis aquí todas las semanas, yo creo que se está tardando demasiado y yo creo que ahí la sociedad valenciana en su conjunto y los partidos políticos lo que tienen que hacer es obligar, presionando al actual propietario a que eso sea una realidad cuanto antes. Lo único que pasa es que, como pasó con las cajas de ahorro o con el Banco de Valencia, los valencianos tenían que haber actuado cuando tenían que haberlo hecho a tiempo. Somos muy proclives a lanzar el grito al cielo cuando ya es tarde. Ahora no digo que sea tarde porque hay que seguir luchando, pero hay que reflexionar mucho, hay que ser una sociedad crítica para frenar el expolio que hemos sufrido y que seguimos sufriendo cuando toca. Porque ahora ya es a toro pasado. Ahora ya todo el mundo quiere ponerse la medalla, queremos tirar al dueño del Valencia, pero ahora cuesta mucho porque ¿qué fuerza tenemos como sociedad quejarnos? Pero en su día se vendieron las acciones, el club sí que era de todos los valencianos y hay que hacer un poco de autocrítica. No dejemos que el Banco de Valencia lo compre un banco catalán a €1. No dejemos que la CAM y Bancaixa se han diluido, ya no son nuestras. Y con el Valencia está pasando algo parecido. ¿Llegamos tarde? Sí, pero bueno, aún así hay que presionar para que, si es posible, que vuelva a todos los valencianos. A ver, yo creo que lo que le ha pasado al Valencia Club de Fútbol no es culpa de partidos políticos, yo creo que es responsabilidad de la propia sociedad valenciana y de los aficionados. Sí, pero ahora muchos partidos políticos se quieren subir al carro. Por eso yo vengo de la sociedad civil, no estoy en la política, sino por… Bueno, ahora sí que estás, Pere. Pero vengo de la sociedad civil como los compañeros. Yo no he estado nunca en política y creo que hay que dar un paso adelante porque sin hipotecas y hablando claro, sin tener esas hipotecas respecto a poderes económicos, respecto a lo que se tiran los trastos los partidos clásicos, porque todos han gobernado y por lo tanto se reprochan lo que supuestamente han hecho o han dicho cuando han estado gobernando o en la oposición. Con lo cual, el no haber estado nunca, hombre, tiene muchos problemas. Entre otras cosas, pues que tienes que tener músculo e ilusión porque no hay dinero, pero no tienes hipotecas. Podemos contar lo que queramos siempre en defensa de los intereses de los valencianos. Y hay dos cuestiones. Una, se ha hecho mal políticamente, ha habido corrupción en muchos aspectos, esos reproches no sirven de nada ahora. Y dos, como sociedad valenciana tenemos que reflexionar cuando hay un momento clave donde tenemos que defender lo nuestro, si nos despistamos, nos lo compran o lo malvendemos, como ha pasado. Cajas de ahorro,
Ahora no tenemos ninguna. Aunque nos traigan aquí ahora CaixaBank, a Valencia, esto es como... esto es un caramelo que nos ponen ahí, pero en realidad el poder sigue estando en Cataluña. El Banco de Valencia, los accionistas del Banco de Valencia, la inmensa mayoría valencianos, que dejaron caer el Banco de Valencia. Y con el Valencia Club de Fútbol pasó algo parecido. Hay que tener una visión crítica y muy ambiciosa en el día a día, no solo cuando se pierde algo, porque a veces cuando se pierde algo es o muy difícil o imposible de recuperar. Con el Valencia Club de Fútbol o es muy difícil o va a ser casi imposible de recuperar. Y mejor que yo lo sabes tú, Tony, y los aficionados del día a día que vais a los partidos de fútbol siempre que hay un partido, los sábados, domingos o otros días, lo sabéis perfectamente, que ahora hay unión, hay reivindicación, pero ahora es muy complicado. Pues hay que poner el acento, como decía Tomás. Hay que estar en el momento adecuado, porque luego quizás sea tarde. Lo que está claro es que si en el momento crucial donde se malvendió el Valencia Club de Fútbol hubiera habido fuerzas sociales... Yo ahí discrepo, don Pere. Se malvendió, no. Ningún valenciano con dinero quiso comprarlo. Porque él en la comida siempre me ha hablado de la burguesía valenciana porque no apuesta por el Valencia, por los partidos políticos. Eso es lo que me refiero. Si la sociedad valenciana y algún partido político entonces hubiera tenido el peso específico para tener la conciencia que hay que tener cuando se va a malvender o se va a perder algo, que al final sí que ahora es privado, pero forma parte del ADN de la sociedad valenciana. Estoy de acuerdo. O sea, es privado y por lo tanto podemos hablar muy poco aquí. Podemos hablar de romanticismo. Y de hecho, yo quiero hablar de romanticismo porque... Que te roben el corazón. Claro, la política puede hacer poco cuando ya no te pertenece a lo público. Entonces se puede influir, se puede decir y podemos hacer todos los días una tertulia sobre el Valencia Club de Fútbol. Pero tiene un propietario. Por eso la reflexión que viene al momento... Claro, tiene un propietario de Singapur porque ningún valenciano quiso comprarlo. Pues eso es lo que digo, que en el momento es esa la reflexión que hay que hacer para que no vuelva a pasar. Ahora, ¿qué se puede hacer? Desde la política relativamente poco, aunque es cierto que en la medida en que presionemos todos y en la medida en que se sumen al carro quienes les importa un bledo el Valencia, como Joan Ribó, pues está bien. Todo el mundo tiene que presionar públicamente. El Valencia y el campo del Valencia, el nuevo Mestalla, el de las Cortes Valencianas, lo que no puede tener es una capacidad como un equipito de, con todo el respeto, de, en fin, no quiero poner nombres para que luego no me cojan el corte y me critique nadie, porque todo el mundo merece respeto. Pero Valencia tiene que competir también en lo deportivo con Barcelona, Madrid, Sevilla, Málaga y cualquier equipo del País Vasco, por decir algo en España. Entonces, 40.000 a todos nos parece poco. Valencia tiene que pensar en la misma capacidad que el Barcelona, la misma capacidad del Atlético de Madrid, del Real de Madrid, pero esa es la aspiración. Pero ya ahí, desde el punto de vista político, lo que tenemos que decir. Que no seamos un equipito pequeño. ¿Tú qué prefieres? ¿Un estadio de 43.000 lleno o uno de 70.000 semivacío? Uno de 70.000 lleno queremos. Sí, pero tú ves el estadio de la Roma o de la Lazio. Salvo el derbi Roma-Lazio, el estadio está vacío. Pero ahora porque estamos en pandemia. De aquí 5 años hay que pensar, de aquí 5, 10 y 20 años. Ahora que hay una capacidad para que entren 30, 40, pero en 10 años tenemos que aspirar a tener 70.000. Exacto. Si lo hacemos de 40, ¿qué proyecto han hecho estos? ¿Y cuándo tengamos que celebrar la derrota de Joan Ribó? ¿Dónde nos vamos a llenar a celebrarlo? Con 40.000 nos quedamos cortos. Si el estadio tiene capacidad. Que precisamente tuvo la crítica por el nombre de algunos de nuestros amigos, cuando al final... Yo creo que... tuyos? No, bueno... Un saludo, Grechi, que me estás jodiendo la vida. Efectivamente. Qué mal. Pero en serio, hoy he ido a llevar a mi hija al instituto y iba por unas calles de Valencia. He tardado media hora, un atasco, ni un policía, ni nada. Un desastre. Tony, te voy a contar yo en 10 segundos una anécdota de un viernes por la tarde, a las 7 de la tarde, en noviembre, saliendo de la calle Lauria, número 19, no sé si lo puedo decir, Plaza Radio, 7 de la tarde. Tardé media hora en llegar a la ¿Gran Vía? A la Gran Vía para salir hacia Sagunto. No, es que de la Gran Vía tardé media hora de reloj sin exagerar y de la Gran Vía a Benavites, que fui, pueblecito, gran pueblo, al lado de Faura, tardé media hora. Lo mismo que cruzar
¿Cuánto? Efectivamente. 300 metros. Sí, no, Esto es real, ¿eh? A mí me ha pillado en la Pantera Rosa. Pues imagínate si hacen el Boulevard. Madre Lo del mía. Boulevard, eso no se estás puede hacer. convirtiendo una ciudad en desastre completo. pero es que no- Con las bicicletas, Yo que hay que dejarlas, No, que yo no, respeto no, completamente. yo lo tengo clarísimo. Cuidado, Yo además me he comprado un patinete esta Navidad desde mi calle, yo vivo en Ruzafa, para poder ir al centro de Valencia, a la radio, y se recorre muy bien. La Valencia que ha construido, la Valencia de la movilidad de Gretsch y Compromís, es una Valencia cateta, reduccionista y desde luego nada europea, porque la movilidad del siglo XXI sí que es promover la bicicleta y el patinete y ir andando. Yo estoy de acuerdo, pero con un transporte público adecuado, Efectivamente. para que la gente pueda ir a trabajar. Valencia es la Gran Valencia, es Valencia, l'Horta Sud, l'Horta Nord, Camp de Túria, la Ribera Alta y la Ribera Baja, todo el área metropolitana. Gente de Valencia que va fuera a trabajar y gente del área metropolitana que viene a Valencia a trabajar. Y para eso o vienes en coche, o vas en coche, o coges transporte público. Una vez dentro de la ciudad lo que necesitas es un metro Valencia que pase cada 4 minutos y una MT que sea de usos adecuados, de frecuencias adecuadas. Y tú lo que tienes que hacer no es construir la casa por el tejado. Tienes que hacer primero transporte público adecuado. Y entonces tú ya decides si dejas el coche y coges el metro o el autobús. Lo que no puedes es criminalizar a los que llevamos coches, a los padres que llevan a los niños al colegio en coche, a la gente de Valencia que vamos a trabajar fuera de Valencia y a la gente de fuera de Valencia o que viene a trabajar a Valencia o que viene a ocio a Valencia o que viene a cenar a Valencia y que además no puede aparcar y entras y estás colapsado. Porque además eso contamina. Con lo cual no es una movilidad del siglo XXI, es mentira. Pero te lo dice uno que se ha comprado un patinete, que valora que en patinete puedo moverme también. Pero yo cuando voy en coche, porque tengo que coger el coche por muchas razones, no soy un terrorista. Y además dentro de 20 años los coches serán eléctricos y no van a contaminar. Y eso es lo que hay que decirle a esta gente. Que discúlpenme, que los coches nunca serán eléctricos. Oye, y lo de los aparcamientos le voy a preguntar a mis compañeros, por si un día llegamos a un acuerdo, si os parece ¿Cómo bien. me gusta esa frase? ¿Cómo me está gustando claro esa que sí, frase, hay que construir en positivo. Déjame que diga ahora. por alusiones. Yo simplemente decir que, volviendo, y ahora le voy a decir una cosa al compañero, que yo creo que en Valencia hace unos años, cuando se podía aparcar en determinadas zonas, se facilitaba a los que venían del área metropolitana, que hay que darles la bienvenida porque dejan dinero en Valencia, y beneficiábamos a toda la restauración y a todo el ocio nocturno. Con lo cual yo creo que eso hay que repensarlo de cara al futuro. Efectivamente. Yo no voy a decir nada, ninguna cosa de pacto, porque yo soy súper humilde. Nosotros tenemos un recorrido en silencio más o menos de meses, pero el proyecto nace ahora. Y nosotros tendremos éxito a base de trabajo, de ilusión y de convencer a mucha gente de centro, transversal, liberal y valencianista. Si en ese recorrido nos vamos reencontrando con gente que podamos llegar a un acuerdo para sumar y que esos 2-4, 2-4, 2-4, fíjate que no hago de nada, no hago de menos a nadie, se convierten en 33, seguro que hay un acuerdo. Pero hay que llegar y hay que trabajar con los méritos de un equipo y de las fuerzas y de las energías y de la ilusión que cada uno le aplique. Y ahí da igual que estén 10 años o que estemos 3 meses. Lo vamos a demostrar con el tiempo. Yo ahora mismo no digo ni que sí ni que no a nada. Para mí todo el respeto a los compañeros y a todo el mundo que quiera de Valencia, la Gran Valencia. Yo lo que mejor hago son los macarrones y la paella. Pues ya tenemos cocinero, por lo menos. Ya tenemos cocinero. Pero de cocinero ahí ya seguro. La idea al final es que, bueno, pues entre todos podamos crear sinergias. Yo personalmente estoy en el centro izquierda. Cuando yo he hablado, tú en el centro aunque izquierda. me pongan las etiquetas, yo personalmente estoy en el centro izquierda. ¿Tú Yo. y el partido? El partido es centro transversal, que quiere decir que vamos a apoyar a los inmigrantes, pero cuando digo apoyar, lo digo de corazón, no como una limosna. A la gente honrada que está trabajando en Valencia y que vive legalmente por hacer de esto una ciudad mejor y en la comunidad valenciana. El colectivo LGTBI para mí tiene que estar absolutamente cuidado y respetado. La igualdad de las mujeres, romper el techo de cristal, para mí esto lo considero en una... creo que lo debemos defender todos, pero puede ubicarse un poco en lo social, hay que estar en lo social. Pymes y autónomos.
Y luego hay una parte que la izquierda igual no reivindica, que es la Valencia de los grandes eventos. Grandes eventos bien hechos, no con el fantasma de la corrupción, no con los sobrecostes. Valencia tiene que estar en el mapa y competir ser líder en el Mediterráneo y estar de tú a tú con Barcelona. Nosotros tenemos infinitamente más opciones, y con todo el respeto a Barcelona, que a mí me encanta Barcelona, que no lo digo como una cuestión de no a los catalanes. No, a mí Barcelona me encanta y Madrid me encanta, pero como ciudad y como progreso para los que vivimos aquí, todos los que vivimos aquí, por eso somos transversales. No la derecha que siempre tira hacia un lado o la izquierda que tira siempre hacia otro, o el sectarismo de algunos partidos. Te he dicho centro-derecha. Yo he dicho centro transversal. Y vamos a ir a todos. centro-izquierda. Que yo personalmente, pero el partido tiene que estar en ese ámbito. Excepto la extrema izquierda y la extrema derecha, nosotros queremos que nos vote todo el mundo. Porque nos tenemos que preocupar de todo el mundo, también incluso de los de muy de derecha y muy de izquierda. Por eso es transversal, pero de manera real, no de una manera de hablar. Vosotros que me lo está votando y en el punto de penalti. ¿Quieres decir que queréis ocupar el sitio de Ciudadanos que chao, chao, hasta luego, Mari Carmen? No, el de Ciudadanos y el de toda la gente que no está conforme, ni está contenta, o le ha desengañado a alguien, o no va a votar durante muchos años. Nosotros queremos ocupar, ¿qué votan? 500.000 vecinos y vecinas de Valencia Ciudad. Queremos los 500.000. Lógicamente no vamos a llegar ahí. El techo de cristal es muy fácil. Que una mujer que ocupa el mismo espacio laboral en una empresa… ¿Cobre lo mismo? Que cobre lo mismo que el hombre. Si lo merece. Exacto. Y ahora mismo hay estadísticas fiables y reales donde dice que la mujer no ha alcanzado el grado de igualdad. Y yo creo que esa bandera no puede ser de un partido definido solo de izquierda. Yo, por lo menos, cuando vaya a un debate o cuando vaya a una tertulia o cuando tenga reuniones con 1000 colectivos, voy a defender eso. Pero no es defenderlo hablándolo, es demostrándolo con hechos, con la sensibilidad cuando llegues a un sitio. Si llegamos a un ayuntamiento, yo de momento aspiramos a entrar al Ayuntamiento de Valencia, esa sensibilidad hay que tenerla y demostrarla con hechos, no solo con palabras. Es verdad que muchas de las cosas que estamos comentando escapan a lo que es una administración pública local. Yo creo que lo que hay que hacer por Valencia es ponerla en el mapa, hacer también una apuesta por el turismo sostenible, inclusivo y, por supuesto, darle una solución definitiva al problema que tiene la Albufera. La Albufera de Valencia, que es un entorno único en Europa, yo diría en el mundo por una cuestión romántica y de proximidad, que vivo muy cerca. La Albufera de Valencia hay que darle una solución definitiva. ¿Qué pasa? Porque tenga agua, simplemente agua de calidad. Que el Xúquer le lleve el agua y que haya una limpieza en la Albufera. Y contar con la gente que habita en los poblados del sur. El Palmar, el Perellonet, el Saler. Pinedo ya nos queda un poco lejos de la zona, pero especialmente allí, cazadores, agricultores y pescadores y la gente que está en los restaurantes del Palmar, tenerlos en cuenta porque principalmente cazadores, agricultores y pescadores son los que han mantenido viva la Albufera. Y desde Valencia contar con el área metropolitana, porque la Albufera no es de Valencia solo, aunque sea la que gestiona, la que tenga la titularidad. Es Catarroja, es Silla, es Sueca, bueno, son casi 20 municipios de 3 comarcas, l'Horta Sud, la Ribera Alta y la Ribera Baixa, y Valencia Ciudad. Hay que hablar con todos los alcaldes y alcaldesas del signo político que sea para que la Albufera sea un gran emblema, salvarla de la destrucción a la que se aproxima y que no pase con la Albufera como pasa con el Valencia Club de Fútbol, como ha pasado con las cajas de ahorro y como ha pasado con el Banco de Valencia. Para eso hace falta una fuerza, la que sea, de momento, Idea CV o Idea Valencia, o la que surja con la amistad de otros compañeros que luchan por Valencia. Pero la Albufera de Valencia no va a esperar 20 años. Yo no quiero que nos muramos los que estamos aquí y que se muera la Albufera antes. Y para eso hay que ponerse manos a la obra. Por eso hacemos falta gente como nosotros. Joan Ribó que va de verde, yo a veces le escucho y veo, de ecologista poco tiene, que es el más verde, la Valencia sostenible. Se llama ecoterrorista. Siempre, como tengo la ventaja de que he analizado parte de la trayectoria de Joan Ribó, yo se lo digo, pero no lo digo ahora que estoy haciendo pinitos y quiero trabajar por Valencia desde la política, sino es que lo he publicado, lo he dicho,
porque lo he vivido, lo he estudiado, lo he publicado. Joan Ribó, cuando era coordinador general de Esquerra Unida, avaló la política urbanística salvaje en Canet d'en Berenguer, una localidad del Camp de Morvedre, que ahora ya tiene 7 o 8 mil habitantes censados, pero que entonces tenía 1.500. ¿Y en la playa cuántos? ¿50.000? Exacto. En verano De hecho, él está por Canet. Él está muy cerquita, está en Almardá Sagunto. Está en Almardá Sagunto. Pues Joan Ribó compró esa casa en Almardá Sagunto en la época en la que él, como coordinador general de Esquerra Unida del País Valencià, avaló la política urbanística de un alcalde suyo de Esquerra Unida en Canet d'en Berenguer, en contra del criterio del partido a nivel comarcal, que le fue mandando entonces faxes, no había móviles ni carta ni nada, le mandaba faxes pidiéndole a Joan Ribó que frenara la destrucción de la huerta en Canet d'en Berenguer y dejara de construir apartamentos y apartamentos. Y Joan Ribó se puso de perfil con mi amigo, que le tengo mucho aprecio, Amadeu Sánchez, que era el secretario de organización de Esquerra Unida, y Joan Ribó se puso pero es que de a Joan Ribó perfil le gustaba mucho Canet, y destruyó lo que era un modelo de huerta en Canet. Lo digo porque algunos, no es que tengamos memoria, es que algunos lo hemos publicado negro sobre blanco durante muchos años. Ese es Joan Ribó. Bueno, ¿en Valencia se puede hacer una política urbanística sostenible? Sí, pero que no nos vendan cabras. Porque, por ejemplo, volviendo a la Albufera, el Hotel City Saler, que Joan Ribó quiere que cayera, ahora, ¿no? El Hotel City Saler debería mantenerse. Está construido, no hace daño al medio ambiente. Lo que está construido no hace ya daño. Y puede ser un símbolo. No le han dado la licencia. No le han dado la licencia. Y quieren convertirlo, en el mejor de los casos, en otras cosas. Valencia ciudad no tiene grandes hoteles además de turismo del bueno. Tiene Las Arenas, tiene muchos hoteles. El Westin, pero en primera línea de playa tiene Las Arenas y tenía el City Saler. Y el City Saler, en el Parque Natural de la Albufera, en primera línea de playa, que ya está construido. Otra cosa es construirlo ahora. ¿Por qué tirarlo? ¿Por qué convertirlo en una residencia o en no sé qué? Si a Valencia le hacen falta plazas hoteleras de calidad, de turismo que venga a la Albufera dejando dinero y que ama y siente el medio ambiente. Esta es la política contradictoria de Joan Ribó, que no es que sea el más verde, es que es un comunista reconvertido, pero tiene un pasado y ha demostrado con sus hechos que destrozó o contribuyó al destrozo de lo que era Canet d'en Berenguer, poniéndose de perfil como se puso. Lo del City Saler me parece un nivel de catetismo, porque luego los mismos que quieren derruir el City Saler, además, no metafóricamente, sino realmente, son los que van a los rincones más escondidos del mundo, a los hoteles que están en un acantilado, que allí, esto no se sabe si esto fue polémico en su día. Son los primeros que van ahí, a los mejores hoteles, a los que están en primera línea, pero en Valencia no la quieren. Luego van a Barcelona y disfrutan de la Barcelona poderosa turísticamente, a los hoteles chulos que tiene Barcelona, o van a Madrid y los ves en un hotel de 5 estrellas, porque oye, a todo el mundo, a nadie le amarga un dulce. Pero sin embargo Valencia no. Valencia tiene que ser un poble. Con todo el respeto a los pobles. Yo soy de pueblo, ¿eh? Pues los pueblos tienen su encanto. Pero Valencia no es un pueblo. Valencia tiene que ser líder y competir con Barcelona y Madrid. Y para eso lo que no puede ser es que en todo el litoral que tiene, yo creo que Joan Ribó se quedó empachado en Canet d'en Berenguer. Ahí tiene su rinconcito y sus historias. Además, era la época en la que el secretario municipal de Canet era un corrupto. Lo digo porque está condenado a cárcel, no hay miedo. No hay miedo a demanda, no te preocupes, condenado por corrupción. Era el que estuvo toda la vida con el alcalde de Canet, que el alcalde era un bendito. El alcalde hizo lo que el secretario y lo que luego políticamente avalaron. Bueno, y Valencia, siendo la tercera capital de España, solo va a tener en toda su franja litoral un hotel en condiciones. Yo no digo que haya que construir hoteles en primera línea donde la ley no lo permita, pero es que lo tenemos construido. Vamos a habilitarlo. Si acaso que lo hagan ecosostenible, que también se puede hacer. Donde entre el sol y el sol caliente todo el día, que la calefacción no haya ni que pagar luz. Todo el día esté... Y no tienes que contaminar nada. No quieren eso, porque ellos luego quieren irse a el acantilado en Panamá, en primera línea,
ahí en el rinconcito que nadie se entera, eso no lo van a compartir en redes. Y Valencia necesita eso. No podemos aspirar a turistas de segunda y de tercera, todos son bienvenidos, pero queremos turistas que dejen dinero. Y para eso tienes que tener hoteles de lujo, tiene que haber de todo. Pero ese, ¿para qué lo quieres tirar si está construido? ¿Me quieres decir que van a plantar hierba, como Sergi Campillo nos vende a veces, que van a plantar dunas? Pero vamos a ver, si son 20 metros cuadrados, si ya hay dunas, protejamos las que hay. Sí, hay que proteger lo que hay. No nos van a mí no me van a ganar ni a animalista ni a defensor del medio ambiente. Pero el hotel ese es imprescindible para una ciudad puntera en turístico. Pues nada, no lo sé. Yo creo que seguramente coincidiremos en una parte importante y en algunos matices no, pero todavía no hemos ido avanzando. Seguro que en todo no vamos a coincidir, pero lo cual no quiere decir que en un momento dado no tengamos que llegar a un acuerdo. Yo no digo que no haya que hacerlo, pero yo quiero decir dos cosas. Uno, a veces el apellido no sirve para ser. Me va a dar a mí. El apellido no sirve para. Yo te veo que puede ser aquí. No. Escúchame. No, pero ¿qué va? Yo con todo el respeto, yo le tengo mucho respeto a todo el mundo. Pero el apellido no te garantiza ser la continuidad. El pedigrí no lo es todo, ¿no? Pero no el pedigrí. El apellido no significa que tú seas el heredero ni el sustituto o la vía continua de un señor que hizo mucho por Valencia, que además se le maltrató. Yo creo que no es así, porque yo no sé ni siquiera si militaba en aquel partido. Pero yo creo que con el tiempo seguiremos hablando. Creo que hay muchos matices que habrá que hablar, hay mucho que trabajar. Da igual quién haya nacido antes que haya nacido después. Esto es trabajo, trabajo y trabajo. Y saber conectar. Nosotros, yo solo por dar un titular, porque así hago el eslogan final, IDEA CV, que lleva trabajando meses, se presentó el 22 de enero del 22, día de San Vicente, como algo simbólico, y ese 22-1-22, Capicúa, el centro representado en ese Capicúa entre el 22 y el 22, ahí estamos nosotros. Pero nosotros ¿qué representamos, Tony? Hoy no representamos nada, representamos la ilusión. Y si conseguimos trabajar mucho, tampoco hay límites.